Alewi dice que perdió con Garitano porque a último momento Das Neves inclinó la balanza a favor de Garitano. De ninguna manera. Perdió con Garitano porque Manteña se puso la campaña al hombro y en 30 días dio vuelta. Y en ese momento Carlos decía, voten al enano Gurabula, y ganaba el enano Gurabula. Digamos, a ver, Carlos se fue con 70% de imagen positiva, sin joda. Y las últimas elecciones las ganó por el 70% de los votos. La representación en el Consejo, por una vez, era real. Es decir, los 6 concejales que tenían correspondía realmente al porcentaje de votos que había sacado Manteña, porque realmente era así, ¿viste? Porque fue y no hizo prácticamente campaña. Decía, había un cartel con su cara, que no es una persona demasiado agraciada, decía su cara, que decía, vote Manteña. No hizo nada de campaña, hizo un acto de cierre de campaña con un discurso cuasi formal, casi fastidiado en el Fontana, pegó media vuelta, se fue a su casa y al día siguiente había sacado el 60% de los votos. Un fenómeno eso, ¿no? Habla a las claras y después, del perfil 8 años después perdió contra Alewi, porque la gente se pudrió. Le picaron el boleto. Lo que pasa es que fueron muchos años, 16 años. Sí, no, ¿sabés qué pasó? También tiene que ver con la estructura partidaria y con los aparatos. Si a mí me hace campaña los colitas del Alarcón, yo me presento de Movida porque tengo 25% de votos asegurados de Movida. Son militantes de base. A ver, repetime eso porque no entendí. Si a mí me hace campaña... Si a mí me hace la campaña los colitas del Alarcón... ¿Los qué? Los colitas del Alarcón, los Alarcón... Sí. Yo me presento como candidato entre Bering por lo que sea porque tengo un 25% de piso, más lo que sume, gano. Eso es lo que... ¿Así? Esto es así, por eso. Y estuvieron con Alewi, porque además son dasnevistas leales y fieles, pero tiene todo derecha. Hasta lo dicen ellos. Ellos mismos dicen, somos socialistas. ¿Qué van a ser socialistas? Lo dicen ellos. Hacen política de empresa. Y además, ni siquiera hacen política de mercado, hacen política de empresa. Keynesianos, ¿Qué van a ser amantes del gasto público. No. Que son amantes del gasto público, no, que son tipos que no son keynesianos, amantes del gasto público. Son los ladrones, ¿qué va a ser los keynesianos? ¿Viste? No. Ladrones. ¿Qué van a hacer el los PRO, keynesianos? Los PRO son ladrones. Son ladrones. No son de ojos azules. Mirá, pero son El ladrones. Frente para la Victoria no son ladrones, son honestos. ¿A qué te referís? Tomalo como quieras, una pregunta. Para la otra no tuviste que requerir ninguna aclaración mía. El PRO son ladrones, no había ninguna acepción. Son ladrones. El Frente para la Victoria son ladrones. Y me preguntás, ¿a qué te referís? ¿A qué te referís? O sea, si vos decís como modelo o que hay personas vos adentro. Vos cuando decís al PRO, ¿a qué te referís que son ladrones? Yo me refiero a un modelo de saqueo, que es el que vienen a hacer implementar. ¿Y el Frente para la Victoria? No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Defendelo. Y a ver, el Frente para la Victoria forma parte del peronismo, del panperonismo, y tanto el peronismo como el radicalismo son los dos movimientos que históricamente, cada uno en su momento histórico, le dieron visibilidad a las masas, el radicalismo a las clases medias y el peronismo a las clases más populares. Y provienen desde ese lugar, que ahí adentro hubo vivos, hubo corruptos, hubo gente que se llevó guita y todo, eso es cierto. Ahora, que todos pensaron, que esa gente pensó en movilidad social ascendente, en que todos vivan un poco mejor. Pero los dejaron a todos más pobres. Los dejaron a todos más pobres. No dejaron mejor que Alemania. Los dejaron peor que Alemania. Sí, pero no me hagas la comparación con Alemania, ¿viste? Alemania pasó dos guerras mundiales y tuvo a Hitler. Pero yo nunca la hice la comparación. La hicieron ellos. No. Yo no la hice. No sé quién es ellos. Yo no la hice tampoco. Yo no la hice tampoco. Está bien, pero no dejaron un país mejor. Yo creo que dejaron un país mucho mejor que habían tomado en 2003 y que en 2001 ni hablar y que lo que hizo en 1810 también, claro. No, pero yo te hablo de hace 10 años, ¿entendés? Te hablo de hace 10 años. Es más, te hablo de hace 10, 12 años. Es más, hace 10 años, 2007, vos acordate incluso cómo eran las fórmulas, en ese momento se elegían ejecutivos en el 2007. Fíjate cómo eran las fórmulas. La UCR, como UCR, lista 3, roja y blanca, llevaba como candidato presidencial a Roberto Labaña. Un buen economista, un señor que es peronista, absolutamente. ¿Y su vicepresidente quién era? Gerardo Morales. ¿Viste? ¿Pero contra quién pelean? Porque pelean contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién llevaba como vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner? Alguien que había sido un gobernador radical, UCR, Julio César Clesto Cobos. Entonces, ¿y contra quién competían por otro lado? Con Hilario o Coalición Cívica, como se llamaba en ese momento. Alguien que denostaba a radicales y a peronistas por igual, porque ellos eran la reserva moral y todo. ¿Quién era? Lilita Carrió, que fue la que sacó más votos después de Cristina. Es decir, es bastante dinámico esto. Y el famoso es dinámico porque están desdibujadas las fronteras ideológicas. Yo no veo diferencia. No, yo creo que la política yo creo que la sociedad es muy diversa, pero la política se divide. Acá, mira, el campo político se divide en dos. Pero escuchá lo que la sociedad se divide en mucho. Escuchá lo que te voy a decir porque te va a dar para que vos lo rebatas o no. Sí.
están tan desdibujadas los partidos políticos porque están desdibujadas las fronteras ideológicas. Yo no veo diferencia demasiada entre el PRO, más allá de que tienen ojos azules, son más atildados, tienen mejores modales, es cierto. Hay kirchnerismo cool, bueno, hay peronismo cool como el menemismo. No veo demasiada diferencia sí. entre ese PRO que sigue gastando y no logra bajar la inflación y le echa la culpa, igual que Moreno, le echa la culpa a los empresarios. Le echa la culpa a la pesada herencia. Déjame terminar. La pesada herencia, pero que el mismo heredero no puede resolver. O sea, la pesada herencia que dejó el gobierno anterior. Pero este nuevo gobierno hace lo mismo que los anteriores. Exactamente lo mismo que los anteriores. Es peor, toma medidas que aceleran la espiral. Y con el radicalismo tampoco hay diferencia. Es decir, lo que no hay diferencia es porque no hay una frontera ideológica de decir, mira, yo soy estatista y yo soy capitalista. Porque tanto el radicalismo como el peronismo, primero que ambos no es que sean estatistas, sino que es o la intervención... Son todos amantes del Estado. Todo lo resuelve el Estado para ellos. No, todo lo resuelve. Pero sí tiene que tener una fuerte intervención. Está claro que... ¿Y por qué? ¿Por qué el Estado sobre el individuo? ¿Cómo el Estado sobre el individuo? Primero está el individuo, después el Estado. El Estado es un atropello sobre el individuo. No, es me estoy poniendo en anárquico. Me estoy poniendo en anarquista, un anarcoliberal. No está poniendo en anarcoliberal. Como decía Borges, yo prefiero ser un silencioso y manso anarquista que defiende al individuo frente a los atropellos del Estado. Sí, fantástico, pero a ver, lo dice desde el lugar de los ganadores, digamos, del sistema, bueno, es muy fácil eso. ¿Pero qué sistema? Borges fue un antisistema. No, pero es uno de los ganadores del sistema, loco. Él era un tipo, a ver, su obra cultural y su primero, él llega a donde llega, básicamente llega a donde llega porque es el hijo de quien es. Es decir, el capitalismo... No, a ver, el capitalismo en todo el mundo genera dos cosas. Concentración de riqueza y exclusión de gente. Esto es así. Concentración generación de riqueza. Lo único que genera riqueza es el trabajo humano. No genera ninguna otra cosa riqueza. Pero el eso trabajo humano es de las enormes masas que están excluidas. ¿Pero cómo van a estar excluidas? Si el mundo vive mejor hoy que hace 50 años atrás. No, pero sí, pero vos lo que me decís, vos me decís que viva mejor, en términos comparativos. Yo te digo eso vive mejor, ese mundo desclasado vive un poco mejor. Primero que no es tan cierto, y no es así en todas partes del mundo. Y cada vez menos pobre. La verdad que no es cierto eso, pero cada vez hay más hambre. Cada vez hay más hambre. Cada vez hay más hambre. Y cada vez hay más hambre, sí. ¿A vos que te gusta? Léete a Caparrós el librito del hambre. Fíjate que lo leí. Bueno, y es muy interesante. El tipo explicaba que hace... Lo leí, está muy lindo. Bueno, que aparte el tipo explicaba que en los años 70, ¿te acordarás? Él decía, bueno, nosotros éramos más o menos 5.000 millones de habitantes y se producía alimento para 3.500. Y me decían que no iba a alcanzar. 3.500, 3.800 personas. Y me decían que no iba a alcanzar. Entonces, en ese momento el hambre era una cuestión estructural. Hoy tenés 7.000 millones de habitantes y se producen alimentos para 12.500. Es decir, hoy el hambre es un problema político, se está decidiendo quién sí, quién no. Porque ¿sabés qué pasa? Es creer en la libertad donde vos tomás una foto, y no es cierta la foto. Yo no nací de la misma familia que nació un pobre, ni nací de la misma familia que nació un Macri. O sea, las condiciones de origen no son iguales y no son equivalentes porque no las son, porque estructuralmente tenés diseñada una sociedad que es desigual. Porque el capitalismo diseña, una sociedad que de por sí es desigual. ¿Y que el socialismo genera riqueza? ¿El comunismo genera riqueza? No. Lo que genera riqueza es el trabajo. Pero el trabajo es un bien social. No es un bien social. Sí, es un bien social. Es una circunstancia. No es una circunstancia. No. El trabajo es el eje. El trabajo es el eje. No, el trabajo es una circunstancia. Hay gente que tiene trabajo y después no tiene trabajo. Y después tiene uno mejor, después lo pierde, ahorra, tiene otro. Así es la vida. No, la verdad que así no es el sistema, porque aparte... Pero ¿cómo no? Si hay gente que trabaje... Yo me he quedado sin trabajo... En ese medio... 7, 10 veces. Sí, bueno, pues ¿sabés qué pasa? Pero lo que pasa es que justamente cuando hacemos anecdotario, digamos, o hablamos de circunstancias... Y fue una circunstancia haberme quedado sin trabajo. Bueno, después conseguí otro mejor, otro peor, tuve... Pero cuando vos hablas de circunstancias individuales, pero a todos les pasa lo mismo. No les pasa todo lo mismo. Eso es una generación que es una falacia. No es cierto, no a todos les pasa lo mismo y no debería pasar. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es absolutamente clara. El trabajo es absolutamente ordenador de tu vida, de tu familia, de tu proyecto. Eso nadie lo niega. Y el trabajo es un trabajo que es social, donde además, si vos tenés un trabajo... Si vos tenés un trabajo, tenés un empleador muchas veces, ¿no? Sí, a veces no. A veces no. Bueno. Si es no, esto de que cada hombre sea un empresario de sí mismo es una falacia capitalista que no resiste el más mínimo análisis, porque aparte así no funciona la sociedad. Y no ha funcionado nunca de ese modo. Y además en ese punto, cuando se generan las posibilidades que vos tengas algún trabajo y todo, es porque hay unas políticas públicas que te permiten el acceso a determinadas cosas, que se llama salario indirecto, que te permiten desarrollarte como tal. Yo pongo mañana
una pollería, qué sé yo, bueno, y voy y laburo, bueno, sí, bueno, che, y tengo un margen de ganancia y una rentabilidad que me sirve, pero yo porque me rompo el lomo laburando, sí, te rompes el lomo laburando, pero tenías una tarifa de luz barata, entonces te permite tener las heladeras llenas, tenías una tarifa de gas barata, pues te permite estar calentito en el invierno, tenías una nafta en un precio razonable, por eso te permitía... Pero lo barato sale caro. No es que lo barato sale caro, es que el rol del Estado es un rol redistributivo. No, de ninguna manera, porque vos estás pensando en términos de empresa, un Estado. A mí me alcanzaría con que el Estado me garantice seguridad, primero de todo justicia. Sí, justicia, seguridad y defensa exterior. Sí, bueno, estás pensando en el Estado liberal de los años de 1700, ¿viste? Es el que generó la riqueza. Es una barbaridad lo que está diciendo. Es el que generó la mayor cantidad de pobreza, a costa de un montón de muertos. Es lo que generó trabajo infantil, es lo que generó las 18 horas de trabajo sin derechos laborales. ¿Por qué a costa de muerte? Porque es a costa de muerte, la gente se muere laburando. Pero en Venezuela la gente se muere con el socialismo y se muere en las calles reclamando. Pero no estamos en Venezuela, estamos en la Argentina, que ese es el punto de lo que me está diciendo. A ver, a mí cuando me comparan con Venezuela, es maravilloso. El único tema es que Venezuela está lleno de venezolanos. Hablemos de Argentina, que está lleno de argentinos. ¿Y China? ¿Entendés? Y China está lleno de chinos y además China... ¿Y Cuba? Bueno, pero Cuba está lleno de cubanos. Volvemos a la misma historia. Pero son todos regímenes socialistas que no han generado riqueza. Primero que es una macana, es una macana. Porque China lo que tiene es una cultura milenaria que viene aparte y cuaja un espíritu comunista y les va bárbaro y fenómeno a ellos, básicamente porque vienen de una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra. A ver, la democracia es un invento moderno, casi en experimentación. Sí, perfecto. Casi en experimentación, que tiene, como democracia moderna, no te vayas al demócratos griego, no, andate a la democracia moderna, es un invento que tendrá 120, 130 años, porque tampoco digamos que era democrático el gobierno de General Roca, digamos, o de Pellegrini, o de Sarmiento, o de Mitre. Eran gobiernos republicanos, democráticos de las pelotas, votaban 4, ¿viste? La cuestión, ¿viste? De un hombre, un voto, el principio de soberanía popular, eso vino mucho después. Mucho después. Es del siglo pasado. Antepasado. ¿Eh? Sí. No, del siglo pasado, porque es la ley Sáenz Peña, ¿no? Es del siglo pasado. Bueno, me pones en una situación muy incómoda, porque yo no puedo defender a este gobierno. No tengo por qué defenderlo, solamente lo voté, lo cual no me obliga a hacerle la baña y decir que todo está bien, muy por el contrario. ¿Y por qué lo votaste? Porque no podía votar un modelo de ladrones. Que la gente que no se da cuenta que le están robando, vote, está en todo su derecho. Pero yo que me doy cuenta que en la cara se están enriqueciendo y robándome, no puedo votar eso. ¿Y en este gobierno no pasa eso? Pero, perdón, ¿estaba prohibido votar por Macri? Me lo hubieran dicho antes, no lo votaba. Si estaba prohibido. Era una opción, ¿no? Yo lo voté. Lo voté sabiendo que no era una solución, sino una transición. ¿Hacia qué? Hacia un país con mayores libertades, hacia un país con un Estado menos presente. Sabía que este gobierno era un gobierno intervencionista, lo sabía, pero no podía convalidar 16, no 12, 16 años del trayecto que llevaba el kirchnerismo. Ahora yo bueno, lo que te quiero decir, después, ¿qué evaluación haces? Y tenían que devaluar. ¿Cómo no iban a devaluar? Pero además, ustedes no devaluaron. Perdón. ¿Qué evaluación? El kirchnerismo no devaluó en 12 años de gobierno. Arrancó con un dólar de 3 y terminó con un dólar de 9. Perdón, arrancó con un dólar de 3 y terminó, un dólar de 9, el dólar oficial. El oficial. ¿El que pagabas? Andaban 12. Entonces no me digas que no devaluaron. ¿En 12 años? En 12 años. Sí. En 12 meses pasaron de un dólar de 10 a un dólar de 16. A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo? De un dólar de 1 a 16. No, pasaron de un dólar de 10 a un dólar de 16 en 12 meses. ¿Qué me estás diciendo? Los otros en 12 años pasaron... Y está barato. Y el dólar está barato. Y encima es un país carísimo en dólares. Bueno, pero a ver... Anda a almorzar a cualquier parte del mundo y vas a almorzar por la mitad de lo que almorzás en Argentina. Está bárbaro. Sí, está bien. Esto es ficticio. No es un país viable con este dólar. Si vamos a hablar no es un país viable con este gobierno. Con este dólar. No, con este gobierno no es un país viable. No es un país viable con este gobierno. No es un país viable cuando generás... No es un país viable cuando generás casi 100.000 pobres por mes. Pero si el gobierno no es un país viable los estaba generando. No, Hernán. Señor, generó 5 millones. No cerraban las fábricas. Reabrieron todas las que cerraron en los 90. Hernán, no tenían índices, manejaban sin índices. Nadie sabe, de pobreza no hablaba la presidenta, de inflación no hablaba la presidenta. Cuando se mataba a la gente arriba de un tren, la presidenta 15 días desaparecía. O sea, no se puede negar la realidad. No estoy diciendo con esto que este gobierno es mejor. Estoy diciendo que el otro gobierno,
porque me preguntás por qué no lo voté, Sí. porque era invotable. Bueno, pero los números de No reconocían la realidad, no la reconocían. Bueno, pero los números de Todesca, esto que dice que sinceran, te están demostrando que tiene una inflación bastante mayor que la inflación que dejaron. Bueno, no, la Te están- bajaron, la están bajando. Sí, las paritarias que se cierran por arriba de los de la inflación. Realmente la inflación no pasa a ser un problema, te das cuenta. Aparte es un gobierno que realmente persigue adversarios políticos, es un gobierno que realmente es un gobierno de mafiosos, viene de la época de la patria contratista, ¿viste? Franco Macri, Angelo Calcaterra y todo, por eso no investigan a Lázaro Báez. Lázaro Báez es un colibrí frente al cóndor de Calcaterra, que es IEXA y que es Macri, son los mismos, es decir, hay una gran mentira detrás de esto. Llegaba a pasar con Cristina esto de los Panama Papers y al día siguiente le prendían fuego a la Casa Rosada. ¿Viste? ¿Qué pasó con Macri? No, dijo, disculpen, ya está, se terminó. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque tiene una alianza muy poderosa con el poder mediático hegemónico y con el poder judicial. Eso genera un blindaje absoluto. Ese blindaje absoluto, además, es el que hace que se obliteren ciertas cosas. Vos me decís, ahora, ¿cuál es la farándula del momento? Ver cómo echan a Debido. Escuchame, acaban de condenar a Menem. Si están viendo cómo echan a Debido porque está siendo procesado, acaban de condenar a Menem. ¿Por qué no rajan a Menem? Porque además hay otra cosa. El primer presidente que asumió procesado penalmente por muchas causas en la historia de la República Argentina es Mauricio Macri, que sigue procesado. Y la única causa en la cual fue sobreseído fue la de escuchas ilegales, que es una barbaridad, para que la gente entienda claramente, es más o menos, o sea, porque están procesados y van a ser llevados a juicio oral todos los que estaban alrededor de él, o sea, Ciro James, Nadorowski, o sea, todos los que estaban vinculados a esa causa de escuchas ilegales, menos él, que es el que no podía desconocer. Esto es más o menos como si vos me dijeras, mirá, agarramos a los 40 ladrones, ¿viste? Pero los vamos a procesar porque afanaron, ¿viste? Pero Ali Baba no, porque ese día se había quedado en su cueva. Es increíble, es realmente increíble. Lo que acabas de decirme, me imagino que con la vehemencia con la que lo has dicho, da para que te animes a afirmar lo que decís. Mirá, lo firmo porque lo milito, porque, como decían los románticos del 37, lo que se dice con la palabra se firma y se sostiene con el cuero.